Esta semana nos corresponde estudiar la Parashá Kitexé, y vamos a estar evaluando la Parashá basado en Devarim capítulo 21 versos 10 y 11. Devarim 21 versos 10 y 11. Dice la Torá: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Hashem tu Elohim los entregue en tus manos y tome cautivos de ese pueblo, y si ves entre ellos una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla como esposa. De esta manera, Devarim 21, versos 10 y 11 nos está mostrando algo que quisiera que estudiáramos en esta oportunidad correspondiente a la Parashá Kitexé. Es sabido que aquellas personas que tenían miedo no salían a la guerra, porque existía la posibilidad de que ellos contagiaran al resto de los soldados para que comenzaran a temer, como aparece en Devarim 28. ¿Cuál era la persona que temía? Dicen nuestros sabios que era aquel que sabía que había cometido algún pecado y que en consecuencia del mismo podía llegar a morir en la guerra, como aparece en Sotá 44a. Entonces, aquellas personas que sabían que habían incurrido en un mal, que habían cometido algún pecado, alguna transgresión, que habían atentado contra los principios establecidos por Hashem, entonces ellos no iban a la guerra. Tenían miedo que en la guerra pudieran morir producto de todo lo que han hecho. Por lo tanto, a la guerra salían solo los más grandes sadiquín, los justos, los más elevados del pueblo, que estaban completamente seguros de que no habían cometido ningún pecado ni ninguna transgresión, y que por lo tanto creían con fe completa que Hashem, su Elohim, estaría a su lado y los ayudaría a vencer a sus enemigos y de esta forma regresar a su hogar. Esto nos indica que aquellas personas que tenían conciencia y estaban claros de quiénes eran y cuál era su comportamiento, su conducta, su actitud delante de Hashem, no tenían ese temor de morir en la guerra. Ellos asumían el tener que ir y de esta manera poder hacerlo en favor del pueblo de Israel. Y como tenían esa plena confianza en Hashem, ese bitajón, entonces ellos asumían y entendían que Hashem estaría de su lado. Ahora, viendo todo esto, que los que habían cometido algún pecado, alguna falta, no iban porque pensaban que podían morir, y quienes iban eran los sadiquín, los justos, las personas que tenían un nivel elevado de conciencia, pudiéramos preguntarnos entonces, ¿cómo es posible que si los que iban a la guerra eran estos grandes sadiquín y eran los que salían a esta batalla, podrían llegar a tener mujeres no judías prisioneras de guerra? O sea, si era una persona tan elevada espiritualmente y tan conectada con Hashem y se cuidaba, ¿cómo podía ser una opción tomar como prisionera de guerra a una mujer no judía al punto de unirse a ella? Y esto es sumamente difícil de entender, que esos sadiquín, esos justos, pudieran posar sus ojos en mujeres bellas, o como es conocido en hebreo, Isha Yafat Toar, y desearan estar con ellas. Podemos entender que aquí hay un mensaje para todos los que salen a la guerra, y debemos entender lo que representa esto de diferentes formas. Podemos entender que quienes, después de ver que muchos de los soldados regresaban a sus casas en vez de salir a la guerra, estas personas que sí iban podían llegar a pensar que ellos mismos eran perfectos, que estaban limpios de todo pecado, y de esta manera el orgullo empezaba a llenar sus corazones. Cuando una persona se descuida y tiene un concepto de sí mismo que no corresponde con su verdad, es un peligro. Pensar que son otros los que fallan, que son otros los que cometen errores y yo no, porque yo estudio la Torá, yo voy a la sinagoga, yo atiendo a los estudios del rabino, yo estoy pendiente de todo esto porque yo soy observante. El tener todos esos conceptos
y pensar que producto de esto somos gente firme, somos gente que no fallamos, es un grave peligro, porque sin darnos cuenta estamos alimentando una cualidad negativa como lo es la soberbia y el orgullo, y eso es lo que va a utilizar el Yetzer Hará en nuestra contra. Por eso la Torá les advirtió de esta forma, porque finalmente ese orgullo los llevaría a caer mirando mujeres no judías y deseándolas. Sobre esto está escrito: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Abot 2:4. Mire, no podemos dar por hecho de que ya yo no voy a fallar, ya yo no voy a cometer un error, ya yo no voy a hacer esto. No. Debemos estar siempre conscientes que hemos fallado, que hemos incurrido en faltas, que hemos cometido error, que hemos transgredido o pecado, y no confiarnos, sino que todo lo contrario, que eso nos mantenga más alerta y pensar: si lo hice una vez, que Hashem me guarde, Besrashen, que yo pueda más bien cuidarme, que yo pueda más bien mantenerme. O sea, no tener un concepto de sí mismo basado en una visión triunfalista, porque pudiera ser la manera en que el orgullo se está manifestando sin darnos cuenta y de forma silenciosa nos empieza a hacer un daño. Cuando nosotros asumimos en la vida el cambio, el mejorar, el hacer las cosas cada día mejor, más apegado a la Torá, cuando nos arrepentimos del pasado, cuando nos arrepentimos de actos que hemos cometido, que nos dan pena, que no entendemos cómo sucedió, o bueno, sucedió por una debilidad, por lo que sea. Cuando estamos conscientes de todo eso, vamos a ser muy vigilantes, vamos a estar precavidos, vamos a estar atentos, porque cuidamos la oportunidad que Hashem nos está dando. Cuidamos, valoramos la oportunidad que Hashem nos da para una nueva etapa en nuestra vida y poder hacer las cosas mucho mejor. Y de esta forma tener un presente que nos muestre un mejor futuro. Creo que es suficiente con lo que en un momento pudimos haber hecho en cuanto a fallas o errores, y de alguna manera atentar contra la Torá y contra nuestra propia vida, para seguir caminando sin tener conciencia de nada de eso. Porque es necesario que cuidemos nuestra vida. Por eso es que en Abot 2:4 dice: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Porque a pesar de que en ese momento eran justos, que estaban absolutamente limpios de todo pecado y por eso habían sido elegidos para salir a la guerra, tenían prohibido confiar en sí mismos pensando que ya eran perfectos. Porque todo el tiempo que siguieran con vida, recordemos que la inclinación al mal está a su lado y nadie puede asegurar que no volveremos a pecar o no volveremos a fallar. Hasbe Shalom, que podamos cuidarnos de todo esto. Los Balei Hadrash dicen que el verso: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, está hablando de la lucha contra la inclinación al mal. Ashid Devarim 21:10, Keli Yakar también lo cita. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, está hablando de la lucha contra la inclinación al mal. O sea, todos los días salimos a la guerra contra la inclinación al mal. Todos los días salimos a luchar contra la inclinación al mal. Esto significa que debemos luchar contra ella y tomarla cautiva. Debemos saber que todo el tiempo que la persona está viva se encuentra en una guerra constante y muy difícil contra la inclinación al mal. Puede ser que la persona tenga un nivel espiritual muy bajo, no tenga mucha conciencia y no sepa la manera como el Yetzer Hará, como la mala inclinación opera en su vida. Y eso hace que se descuide. Cuando una persona no tiene una formación apropiada, cuando no tiene ese conocimiento de quién es, cuando no se conoce a sí mismo, cuando no sabe lo que es el Yetzer Hará y cómo obra, lamentablemente la persona pudiera incurrir en una falta, pudiera incurrir en algo que lo dañe, que atente contra sí mismo.
Por eso es que debemos tener muchísimo cuidado con esto. Que no nos sorprenda el Yetzer Hará. Que estemos conscientes de que mientras tengamos este cuerpo, allí está el Yetzer Hará. Siempre va a estar allí. Así que en esta guerra o en esta lucha contra el Yetzer Hará, no hay un cese al fuego. Aquí no hay tregua, sino que todos los días debemos luchar. Cada hora debemos estar conscientes. En cualquier momento algo puede suceder, alguien puede decirte algo, alguien se te puede acercar, alguien te puede escribir, lo que sea. Y eso pudiera ser la puerta que te abre la desgracia. Hay que cuidar muy bien nuestra vida, porque eso pudiera abrir una puerta que desencadene algo del cual nos vamos a arrepentir para siempre. Y por ende debemos tener muchísimo cuidado. No pensemos, yo no le presto atención, yo le ignoro, no le paro. No, tengamos cuidado, mucho cuidado. Así que debemos estar atentos a la inclinación al mal, y por eso dijeron los sabios: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, como aparece en Amós 2:4. Al no confiar en nosotros mismos, nosotros nos vamos a mantener alerta para luchar contra la inclinación al mal. Hashem prometió que si la persona se esfuerza por luchar contra su inclinación al mal, entonces, dice la Escritura, lo entregará Hashem tu Elohim en tus manos. Es decir, que Hashem le brindará a la persona ayuda del cielo para vencer la inclinación al mal y tomarla prisionera, siempre y cuando la persona esté atenta y se cuide. Si yo me cuido, si yo soy vigilante de mi vida, si yo estoy atento, si estoy pendiente aún de los detalles, entonces Hashem me va a guardar, Hashem me va a cuidar. La persona debe saber que si se considera a sí misma como un sadi, como un justo, allí mismo se encuentra el fracaso y el comienzo de su caída. Cuando una persona cree que está bien, que es justa, que es cuidadosa, yo no haría esto, esa no es mi forma de ser, yo no actuaría así, no, jamás yo haría esto, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque eso pudiera originar la caída que le puede desgraciar la vida para siempre. Por eso vemos que la Torá les advertía a los justos que salían a la guerra que no debían comportarse con orgullo, porque ese mismo orgullo podía llevar a que la inclinación al mal los dominara y terminaran deseando mujeres hermosas que en el futuro estas mujeres iban a dar a luz a hijos rebeldes, hijos que serían una vergüenza para su vida y que traerían calamidades y problemas como nunca se imaginaron. Ahora, cuando vemos esta parashá, Kitexé, y nos habla de la guerra, hay dos clases de guerra. Hay una guerra obligatoria, Milhemet Jová, y una guerra optativa, Milhemet Reshut, como aparece a través de Ramban Melahim 5.1. Rashi explica que las escrituras se refieren a una guerra optativa, Devarim o Deuteronomio 21.10. Pero esto no se entiende, porque es sabido que a una guerra optativa solo salían los sadiquín de la generación, y todo aquel que temía haber cometido algún pecado y que en consecuencia pudiera llegar a morir en la guerra, tenía permitido permanecer en su hogar, como aparece registrado en Sotá 44a. Por lo tanto, ¿quiénes iban entonces a la guerra? ¿Quiénes salían a luchar? Sabemos que eran los más grandes sadiquín, los justos. Entonces, si los justos eran los que salían a la guerra, ¿cómo se explica que los grandes justos pudieran llegar a tener a una mujer y a fatoar? Se trataba de una mujer no judía, que fuera una mujer hermosa, que les llamara la atención, que una mujer que los cautivara y una serie de cosas, pero es una mujer no judía, una mujer que no conoce la Torá, una mujer que no tiene los mismos principios.
Entonces, ¿cómo podía un sadi llegar a posar sus ojos en ella, entendiendo su condición espiritual y lo que eso representa al unirse con una persona que no conoce la Torá? El gran problema es que, como siempre se ha visto el acto de intimidad de dos personas, de un hombre y una mujer, siempre se ha visto algo como más placentero, algo más como parte humana, el deseo del hombre por la mujer o la mujer por el hombre, y no se ha visto como algo espiritual, que es lo relevante en todo esto. Cuando una persona no ve el acto de intimidad, de unión con otra persona, sea el hombre con la mujer o la mujer con el hombre, cuando no están conscientes de que esa unión va más allá del placer, que va más allá de un momento de deseo y una serie de cosas que son normales porque así nos creó Hashem. Y si no vemos más allá de eso, estamos haciendo de algo que la Torah establece sumamente importante, lo estamos bajando de nivel. Cuando Hashem dice santos serán porque yo soy santo en Vaikra 19:2, es en todas las áreas de nuestra vida. Y eso incluye también en el hecho de la unión o la relación íntima que el hombre tenga con la mujer o la mujer tenga con un hombre. Entonces, cuando vemos que la unión entre el hombre y la mujer no es simplemente un deseo, un placer, sino que va más allá, entonces empezamos a verlo de forma correcta y vamos a cuidarnos más. Entonces, ¿cómo estos justos podían ver, entendiendo todo esto, podían ver y sentirse atraídos por una mujer hermosa? Por el exceso de confianza, porque piensan que no caen. No, yo no caigo, yo no voy a fallar, eso va contra mis principios, yo jamás haría algo así. No se confíe. Cambie esa mentalidad triunfalista porque va a ser su gran enemigo. Explica el Rambán: santifícate en aquello que te está permitido. Santifícate en aquello que está permitido. O sea, lo que hagamos nosotros y que está permitido en la Torah, debemos santificarnos en ello. Y también en el acto de relación o la intimidad que tengamos entre un hombre y una mujer o la mujer y un hombre. Como la relación de un hombre y una mujer o la mujer y un hombre está permitida, entonces debemos santificarnos en esa unión. Quiere decir que cuando un hombre y una mujer van a tener esa intimidad, recuerden que se están santificando. Entonces están buscando algo que va más allá del placer, aunque dentro de esa unión exista el placer, y muchos ven eso como un error, como un pecado, como una transgresión. Entonces, no, yo no puedo sentir, no, eso está mal, que yo tenga placer, que yo tenga ese deseo que me guste. No. Eso no es correcto. Usted está teniendo una unión lícita dentro de la Torá, porque un hombre y una mujer se unen, y una mujer y un hombre se unen, y que esa unión lícita se santifiquen en ella, el ser humano o el cuerpo va a reaccionar frente a ello, y es evidente que va a sentir un placer y una serie de cosas que son naturales, y que así nos creó Hashem. Siempre y cuando lo hagamos dentro de lo que la Torah establece y nos santifiquemos en ella, no deberíamos tener ese concepto o esa visión que es totalmente contraria. Entonces, de eso también hay que cuidarse. Entonces, como debemos santificarnos en todo aquello que está permitido, es decir, que al evitar, por ejemplo, comer en demasía o exagerar respecto a los placeres corporales y materiales que se encuentran dentro de los límites de lo permitido por la Torá, la persona se santifica y se eleva porque restringe lo material, lo cual tiene la fuerza de desconectar a la persona de lo físico y elevarla espiritualmente. Entonces, es verdad que hay cosas que son permitidas, pero nosotros no podemos pasar los límites. Es como aquella persona, es verdad que está permitido que usted coma
X cosa, pero usted no se va a sentar a comer al punto de quedar que va a explotar. Por eso se evita comer en demasía, por eso no se puede exagerar. ¿Ok? De hecho, el mismo Shulchan Aruch también establece eso dentro de los límites al momento de alimentarnos, porque eso atenta contra nuestro organismo. Entonces, la Torá nos enseña que esos justos que salían a una guerra, en este caso optativa, con el objetivo de incrementar su riqueza, a pesar de que en el momento de salir a la guerra eran justos, su mismo deseo de enriquecerse con lo que iban a tomar de la guerra como botín y todo esto, los llevaba a caer mirando mujeres y a terminar deseando estar con una de ellas, siendo una mujer no judía. De esto aprendemos cuán peligrosa es la fuerza de lo material, que puede llegar a cegar incluso a los justos. Qué importante es que nosotros aprendamos que rico es aquella persona que se siente satisfecho con lo que tiene. Cuando tú te sientes satisfecho con lo que tú tienes, tú valoras y agradeces a Hashem por todo. Cuando tú no te sientes satisfecho con lo que tú tienes, entonces tú eres un mal agradecido y no valoras lo que tienes y siempre estás mirando hacia el frente, siempre estás mirando a los lados. Lo que otra persona tiene, yo también quiero tenerlo y yo deseo esto y yo deseo aquello. Entonces esa mirada siempre basada en lo material, en aquello que atrae, y más cuando vivimos en un sistema tan hedonista, es lo que puede llegar a cegar a la persona. Y dado que la Torá comprende a fondo a la persona, estableció que era mejor que esta persona se uniera con una mujer yafat toar de manera permitiva y que no tuviera con ella de forma prohibida, como aparece en Kedoshim 21b. Entonces, una cosa es que se permita y otra cosa es que sea lo mejor para la persona. Y de eso hay que tener mucho cuidado. Obviamente, la mayoría de los soldados que salían a la guerra lo hacían por amor al cielo, pero podía haber algunos pocos que se apartaran de esta regla. Y este verso puede explicarse de dos maneras. La manera más simple es de acuerdo con las palabras de Rashi respecto a que se refiere a una guerra optativa, es decir, una guerra que se lleva a cabo con armas de fuego, ¿no? La guerra natural que nosotros vemos. Y por otro lado, los Baalei Hamusar explican este verso de otra forma, diciendo que la Torá se refiere a la lucha o la guerra contra la mala inclinación, en la cual la persona debe dominarla y tomarla cautivo, como aparece en Yarot Devash, parte 1.6. Dice el Ranjal que todo el tiempo que la persona está viva, la inclinación al mal lucha contra ella e intenta hacerla caer y anular su servicio divino, como aparece en Mesilá Yesharim 2. Si la inclinación del mal siempre está luchando contra nosotros y está buscando la manera de hacernos caer, de sacarnos del camino, de apartarnos de la Torá, de que hagamos algo que atente contra Hashem, debemos darnos cuenta que el Yetzer Hará no está jugando con nosotros, que esto es un asunto muy serio y que debemos tomar precaución en ello. Si Hashem no la ayudara, si Hashem no nos tendiera la mano, si Hashem no estuviera atento a nosotros, nosotros no podríamos contra la inclinación al mal. Debido a que Hashem conoce la fuerza destructora de la inclinación al mal, que puede llegar a traspasar en sus redes incluso a los grandes tzadikim, entonces nos otorgó la Torá, que es el arma más poderosa en contra de la inclinación del mal. Como dijeron nuestros sabios, creé la inclinación al mal y creé la Torá como su antídoto. Kedoshim 30b. Ahora, si la inclinación al mal es tan fuerte y el antídoto es la Torá, ¿qué sucede con una persona que no guarda la Torá, que no tiene la Torá para vencer su inclinación al mal? Porque todos tenemos inclinación al mal. Más allá de que una persona no sea judía, no significa que no tenga una inclinación al mal. Es evidente
que hay muchas cosas que hace por inclinación al mal, como también hay muchas que hace por cualidades negativas que lo dominan, y por eso reacciona frente a todo esto. Ahora, vemos que cuando Hashem buscó un líder para que redimiera a su pueblo de Egipto y los condujera por el desierto, eligió a Moshe, quien tuvo misericordia por una pequeña oveja y la cargó sobre sus hombros, como vemos en Shemot Rabbah 2:2. Esto nos enseña que las buenas cualidades y el buen comportamiento constituyen la base para el cumplimiento de la Torá. Esos sadiquín que salían a la guerra de repente deseaban estar con una mujer no judía. La pregunta es ¿por qué? Porque dejaron de efectuar buenos actos, porque se descuidaron en la Torá, porque se confiaron en ellos mismos y salieron a la guerra deseando obtener cosas que no eran las espirituales, sino las materiales. Y debido a que el deseo latía en ellos, se vieron arrastrados por el pecado y miraron lo que no debían, que eran estas mujeres no judías o Yafat Toar, hasta que finalmente llegan al punto de decir, yo quiero estar con ella o quiero unirme a ella. Por eso dijeron nuestros sabios, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, Abod 2:4, porque esa minoría de los que fueron a la guerra, a pesar de que eran grandes sadiquín, no mantenían sus buenos actos, y el deseo comenzaba a llenar sus corazones, provocando que se unieran a la guerra, pero con otros objetivos aparte de luchar y ganar. Y esos objetivos es, vamos a la guerra, vamos a ganar, vamos a eliminar a los enemigos de Israel, pero de aquel lado también hay riquezas, de aquel lado hay muchas cosas que yo pudiera traerme. Entonces llega un momento en que sin darse cuenta, esa forma de verlo es lo que le va dando fuerza y termina siendo la verdadera motivación. Y allí es donde está el gran problema. En consecuencia, estas personas cayeron hasta desear a una mujer no judía. Porque por el camino que la persona desea seguir, por allí te conducen, como aparece en Makot 10b. Esto es así tanto en un sentido como en el contrario, tal como está escrito. Él cumplirá el deseo de quienes le temen. Teilín o Salmo 145:19. Él cumplirá el deseo de quienes le temen. Usted teme a Hashem, usted ama a Hashem, guarda la Torá, cumple con ella. Hashem va a cumplir muchos de sus deseos que se alinean a la Torá y que están conforme a su propósito. Es decir, que la persona que es cuidadosa en sus actos porque tiene temor al cielo, va a recibir ayuda divina, Ashgaha Pratit, para cumplir con la voluntad divina. Los buenos actos de la persona provocan que Hashem le ayude a cumplir su voluntad. Qué importante cuando tenemos esto presente y de esta manera podemos caminar conscientes de todo esto. Ahora, esta guerra contra el Yetzer Hará en Yarot de Vash explica que estos versos se refieren a la inclinación al mal y el Yetzer Hará y alientan a la persona a salir a la guerra contra sus malas inclinaciones, sabiendo que lo que está en juego es su propia vida. Cuando tú luchas contra la mala inclinación consciente, que es el enemigo de tu vida, tú no te vas a descuidar, porque tú sabes que ese descuido te puede costar muy, pero muy caro. Muchas personas cometieron errores y lamentablemente no hubo una segunda oportunidad. Usted tiene a esa persona con usted, cuídela, valórela, dele el lugar que posee, honre a esa persona, porque si la llega a perder, usted lo va a lamentar muchísimo, porque puede ser lo que Hashem le ha colocado delante de usted como una oportunidad para la vida. Si Hashem le está dando una oportunidad de estar en otro país, usted tiene que valorarlo.
Muchas personas no tienen esa oportunidad. Entendemos que tenemos apegos, que tenemos esas conexiones familiares, sentimentales con el entorno, y por eso vemos cuando Hashem le dice a Abraham, Lej Leja, no fue fácil, pero tenemos que asumirlo, porque estaríamos quitándole valor, estaríamos quitándole relevancia y estaríamos menospreciando el plan de Hashem en nuestra vida. Y no puede ser que cumplir con el plan de Hashem nos cause dolor, nos cause pesar. Debería el plan de Hashem causar en nosotros mucho gozo y tener expectativa por lo que viene. Y no que vamos a salir a hacer aquello que Hashem está colocando delante y que es parte de su propósito y su plan, y vamos a salir cabizbajo, triste, lamentándonos y por esos sentimientos encontrados y todo esto. Entonces, ¿quiere decir que el plan de Hashem y su propósito es malo? Entonces tenemos que colocar las cosas en contexto y de esta manera poderlas entender. Siempre la inclinación al mal va a actuar, siempre se va a manifestar y de esta manera tratar de afectar su vida. Entonces, no es simplemente que tengamos conciencia de que existe la inclinación al mal, sino que también tenemos que esforzarnos en vencerla. Y cuando vencemos la inclinación al mal, se enseña en Sejor Lemiriam 17 que lograremos recuperar todo lo que la inclinación al mal nos haya quitado hasta ese momento. Hay cosas que usted ha perdido producto de la inclinación al mal, pero cuando usted lucha contra ella y usted empieza a hacerle una guerra constante y la vence, se enseña que usted puede recuperar todo lo que ha perdido producto de la misma mala inclinación. Pero cuando la persona es dominada por la inclinación al mal, pierde varias cosas que pasan a quedar en manos de su enemigo. O sea, sus enemigos pueden llegar a recibir lo que usted en su momento obtuvo, pero como el Yetzer Hará lo ha dominado, lo pierde y ahora su enemigo se queda con lo de usted. Cuando usted pierde el temor al cielo, cuando usted pierde el cuidado estricto de la Torá, el temor al pecado, cuando usted pierde todo esto, vemos entonces cómo la gente empieza a caer a un punto en que vemos personas que en un tiempo les gustaba la Torá, que estudiaban la Torá, que celebraban una fiesta, que estaban atentos a tantas cosas, que se cuidaban, que hablaban más bien en contra del paganismo, en contra de religiones que eran contrarias a la Torá. Pero ¿qué sucedió? Luego los vemos que su actitud, su comportamiento es como si nunca hubieran conocido algo en relación a la Torá. Y surge nuestro asombro al verlos como cualquier ser humano, actuando como si jamás supo que era la Torá. E incluso son partícipes de cultos, de actividades, de religiones que no guardan la Torá y atentan contra ella, cuando en su momento tuvieron conciencia de que esas religiones no tenían la verdad y ahora están en ella. Recordemos lo que sucedió con Saúl. Mandó a sacar a todas las hechiceras, a todas las pitonisas, a todas las adivinas. Cuando se apartó de Hashem, cuando hizo algo contrario a Hashem, ¿a dónde fue Saúl? Saúl fue a la pitonisa, a esa mujer que profesaba aquello que Saúl estableció que se tenía que quitar y erradicar de Israel. Entonces, lo que él en un momento lo vio como malo, como aberrante y lo prohibió, después estaba buscando a la pitonisa. Personas que en un momento vieron otras religiones lo equivocado que están, porque lo ven a través de la Torá y se dan cuenta del error, ¿cómo es posible que después estén en esos lugares participando del error? La pregunta es ¿en qué creyeron? El Yetzer Hará les venció. El Yetzer Hará triunfó sobre ellos. Y por eso se les quitó lo que tenían: el temor al cielo, el conocimiento de la Torá,
el conocimiento de Hashem se les quitó. Es como si les colocaron un velo y ya no ven más allá de lo que tienen al frente. Pero cuando la persona decide combatir contra la mala inclinación, tiene asegurada su victoria y además podrá recuperar todo lo que perdió mientras se encontraba en manos de su inclinación al mal. Muchos preguntan a qué se refiere el verso al decir, cuando el Eterno, tu Elohim, los entregue en tus manos. Muchos se hacen esta pregunta, ¿a qué se refiere todo esto? Cuando hubiera sido suficiente con que dijera, Hashem los entregue en tus manos. Torat Moshe, Hatán Sofer, Devarim 21:10. ¿Por qué la Torá agregó tu Elohim? La persona sola nunca puede llegar a vencer a su inclinación al mal porque es como un fuego ardiente y la persona es simplemente de carne y hueso. Por lo cual al enfrentarse el fuego puede llegar a consumirla como aparece en Kiddushin 81a. Por eso el verso agregó tu Elohim, aludiendo a que cuando la persona deja de lado todos los otros dioses, los deseos mundanos, la vanidad, lo terrenal, entonces recibe ayuda del cielo para vencer su inclinación al mal. Esta Ashgaha Pratit va a estar en él. En el momento en el cual la persona sale a la guerra contra su inclinación al mal, manifiesta que está completamente subyugada al reinado divino, porque esa es la única forma de poder luchar contra la inclinación al mal y vencerla. Los comentaristas agregan que cuando la persona corona a Hashem como rey por encima de todo, recibe cautivos. O sea, todas las buenas cualidades y los conocimientos que le fueron quitados con artimaña, los recupera. Es error, amor de Devarim 21:18. Eso le permite alcanzar un elevado nivel espiritual, tal como explicaron los sabios. La Torá sigue diciendo, si ves entre ellos una mujer hermosa. Ahora, ¿qué se enseña en relación a todo esto? Podemos decir que el verso también se refiere a la Torá misma, que es llamada una mujer hermosa. Ahora vemos otra forma en la cual es vista la mujer hermosa. Todo el tiempo que la persona está dominada por su inclinación al mal, también la Torá se encuentra cautiva. Pero cuando la persona logra vencer a su inclinación al mal, tiene la fuerza de rescatarla. Y al arrepentirse sinceramente y corregir automáticamente sus caminos, se vuelve a unir con la Torá y la ve como una mujer hermosa. Es de verdad grandioso cuando nosotros vemos la forma como la Torá nos muestra de un mismo punto dos ópticas. Y habla de la mujer hermosa y todo lo que hemos dicho, pero ahora también habla de que cuando vencemos la inclinación al mal, la Torá puede ser vista como esa mujer hermosa. La belleza de la Torá ilumina desde lejos. La belleza de la Torá ilumina desde lejos y llama a la persona a unirse a ella. Por ende, la unión de un hombre y una mujer en busca de un nivel espiritual más elevado es visto como santificación. O sea, cuando una persona, en este caso un hombre, se une a una mujer, entendiendo lo que representa espiritualmente por su nivel de conciencia, están teniendo un acto donde se santifican. Ahora, podemos entender las palabras de los sabios respecto a que Hashem es riguroso con sus sadiquín, como aparece en Baba Kama 50a, porque su elevado nivel espiritual provoca que sus pecados tengan terribles consecuencias. Además, ellos cuentan con las herramientas para superar sus malas inclinaciones, tal como está escrito. Cree la inclinación al mal y cree la Torá como su antídoto. Kiddushin 30b. Cuanto más Torá tiene la persona, más posibilidades tiene de superar a su inclinación al mal. No podemos vencer la inclinación al mal si no nos damos a la tarea de estudiar a la Torá y ponerla en práctica, vivirla. La inclinación al mal también es llamada el otro lado, ¿ok?
Esto significa que la inclinación al mal siempre llega por el otro lado, de manera indirecta, por la puerta de atrás, en silencio, medio escondido. Al principio intenta incitar a la persona a cometer pequeñas transgresiones. O sea, ciertas cosas que la gente como que no le da mayor importancia, eso es algo insignificante, eso no es muy relevante. Y de esta manera van llevando a la persona desde lo pequeño hasta lograr hacer que caiga en sus redes, arrastrando a la persona hasta cosas más grandes. Si en esos pequeños detalles, en esos pequeños errores, aprendemos, rectificamos y corregimos, no vamos a caer en los grandes. El problema es que no los estamos viendo de forma correcta. Tenemos una visión equivocada frente a todo esto y de manera simplista, no, ya no le presto atención, no, tranquila, no ha pasado nada. No, sí está pasando, lo que pasa es que usted no tiene conciencia de lo que sucede. Así que es conveniente tener en cuenta todos estos conceptos, porque cuando del cielo ven que la persona quiere luchar contra su inclinación al mal, le brindan la ayuda necesaria para que puedan vencerla y recuperar todas las buenas cualidades que la mala inclinación le robó. Este verso habla de la guerra contra la inclinación al mal, como aparece en Yarot de Vash, parte 1:6. La persona debe salir a la guerra para luchar contra ella y entonces recibirá ayuda del cielo para poder vencerla y tomar cautivos. Debemos saber que el principal enemigo de la persona es su propia mala inclinación. ¿Cuál es el enemigo más grande que tú tienes? Está dentro de ti y se llama Yetzer Hará. En Sukkah 52b y en Joboja Levavot Sha'ar 5:5 nos enseña sobre todo esto. Y para poder superarla necesitamos la ayuda de Hashem, como aparece en Sukkah 52b. Entonces, si el enemigo más grande está dentro de nosotros, deberíamos pasar un tiempo mirando hacia adentro para poder darnos cuenta todo lo que eso representa y poder atender las cosas, consciente de que ese enemigo está allí. No minimizar las cosas, llamarlas por su nombre. Cuando Hashem ve que la persona tiene verdaderas intenciones de superar su inclinación al mal, entonces le va a brindar toda la ayuda que pueda para que la pueda vencer, para que pueda derrotarla. A esto es a lo que se refiere el verso en los Salmos o Teilín 28. Teilín 28 dice: estos confían en sus carros de guerra y esos en la fuerza de sus caballos, pero nosotros clamamos a Hashem nuestro Elohim. Salmos 28. Cuando Hashem está con nosotros tenemos la fuerza suficiente de superar a cualquier ejército. Nuestros sabios describen a 4 reyes que pelearon contra sus enemigos de diferentes maneras y que le pidieron a Hashem que los ayudara a vencerlos de forma diferente. Entonces nos enseñan sobre estos 4 reyes que pelearon contra sus enemigos y cada uno lo hizo de una forma, pidiéndole a Hashem que los ayudara a vencerlo. Y de esta manera pudieron vencer. David dijo: envíame enemigos y yo pelearé contra ellos. Asa no pidió tener enemigos, pero estaba dispuesto a perseguirlos. Josafat dijo: yo cantaré alabanzas y tú lucharás por mí. Y el rey Hizkiau dijo: yo no saldré a la guerra, me quedaré en mi casa y tú destruirás a los enemigos del pueblo de Israel. Y de esta manera Hashem respondió a las plegarias de cada uno de ellos, ayudándolos tal como cada uno lo pidió. En la época del rey Hizkiau, todo el ejército del rey Sanjerib llegó a luchar contra el pueblo judío. El Gaón de Vilna menciona la descripción de los sabios en el Tratado de Sanedrín 95b, de donde se entiende que se trataba de un ejército de muchos millones de personas y todos murieron de forma milagrosa, asombrosa, cuando los ángeles cantaron sus alabanzas en la víspera
de la celebración de Pesach. Pero la pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿qué mérito tuvo el rey Hizquiyahu para que su salvación tuviera lugar de manera tan maravillosa sin que fuera necesario que saliera a la batalla? Durante todo su reinado, este rey luchó contra la mala inclinación, anuló la idolatría y exhortó al pueblo a invertir todos sus esfuerzos en el estudio de la Torá, a tal punto que todos los niños del pueblo conocían en detalle todas las leyes de pureza e impureza que aparecen registrado en Sanedrín 94b. Entonces vemos acá que el gran mérito de este rey fue promover el estudio de la Torá, acabar con la idolatría, promover que la gente cuidara todas las leyes de pureza, de impureza, de todo lo relacionado a la importancia de la Torá en sus vidas, y por eso no tuvo que esforzarse para vencer en la batalla. Así que cuando vemos en la Torá que nos dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si sales a la guerra y luchas contra tu enemigo, es decir, contra la inclinación al mal, Hashem tu Elohim la entregará en tus manos junto con el resto de tus enemigos. Son conocidas las palabras de Rabbeinu Behaid en el Jobo Halevavot respecto al peor enemigo de la persona, que es su inclinación al mal. Sha'ar 5.5 Ben Adán. Explican nuestros sabios que este verso habla de la guerra contra la inclinación al mal y nos llama a salir a la guerra contra ella. ¿Ok? Como lo vemos en esta parashá. Sabemos que los días de Elul son un momento adecuado para lograr un arrepentimiento sincero y acercarse a Hashem, como lo vemos nosotros allí en Shelah HaKadosh, Rosh Hashanah y Esodot HaTeshuvah 11, y en la parashá también Kitexé. Si la persona sale a luchar contra su inclinación al mal, Hashem le entregará en sus manos. Entonces vemos que en estos días del mes de Elul, la justicia y la misericordia se mezclan, e incluso cuando el juicio se apodera del mundo, la misericordia de Hashem lo contiene. Pero si la persona no trabaja sobre sí misma en estos días, la cualidad de la justicia divina se levanta contra ella, alegando que esa persona no le interesa arrepentirse de sus pecados. Y a esto es que se refiere en la escritura Amós 38, cuando lo vemos en la Tanakh, quien no teme cuando ruge el león. El peligro es todavía mayor para aquella persona que retoma de sus malos caminos, sale de esa mala vida, de eso que estaba haciendo contra la Torá, y después de los días del juicio, porque la cualidad de la justicia reclama que su juicio fue contenido en vano. O sea, esta persona dice que se arrepintió, esta persona dice que no quiere caer en esto, que fue muy difícil, que fue muy fuerte, esto, que una etapa, que fue una mala persona, todo lo que pueda decir. Pero si esa persona no cambia, no asume las cosas y se mantiene en ello, en los días de Elul, entonces la justicia reclama de que su juicio fue contenido en vano. O sea, actuaron con misericordia, no vio las consecuencias y una serie de cosas, pero vemos que sigue cayendo y sigue haciendo lo mismo. Entonces, con eso hay que cuidarse muchísimo, porque es algo terrible. Y vemos nosotros algo que es de parte de Baal Hatania, donde dice claramente con respecto a los días del mes de Elul que el rey está en el campo. Esto significa que durante todos los días del año Hashem no está tan cerca de cada individuo como en estos días, sino que depende del nivel espiritual de cada uno. Una persona que cometió graves transgresiones, tal como difamación, abandonar el estudio de la Torá, la Shon Hará y pare de contar, los cuales provocan un gran castigo, como aparece en Abot 3.7. Estas acciones crean como una pared que no le permite acercarse al Creador.
Inclusive en la Tanakh vemos claramente cuando Hashem dice: vuestros pecados y transgresiones han hecho una separación entre ustedes y yo. Entonces, este pecado y esta transgresión causan esa separación, ese distanciamiento del cual debemos cuidarnos. Nuestro objetivo es acercarnos a Hashem, no alejarnos de Hashem. Nuestro deber es hacer todo lo posible para que la presencia de Hashem siempre esté en medio nuestro, que podamos acercarnos a Él en ese proceso de debekut y ser un ejad con Hashem. Y la única forma de poder hacerlo es cumpliendo la Torá, obedeciendo a la Torá, caminando en la Torá y teniendo presente a Hashem en nuestra vida. Esta es la razón por la cual Rabí Elimelech de Elinsaj dijo que antes de rezar, de estudiar o de cumplir alguna misvá, la persona debe tratar de arrepentirse de cualquier transgresión que haya cometido, porque esa transgresión no le permite acercarse a Hashem. Y entonces esa plegaria o ese estudio, la misvá, no puede llegar a donde deben, como aparece en Likutei Shoshana Vayeshe Kisyahu. Pero en los días de Lul, Hashem está cerca de todos, tal como está escrito en Isaías 55:6. Busquen a Hashem, tu Elohim, mientras puede ser hallado. Es decir, ¿cómo es posible acercarse al rey? Porque él está entre la gente del campo, como lo vemos nosotros. Recordemos que Rosh Hashanah es un día de juicio. A la fuerza nos vemos obligados a presentarnos, no podemos evadir eso, tenemos que presentarnos a rendir cuenta delante del rey, tal como un pastor reúne su rebaño para contarlo, como aparece en Ezequiel 34:12. Cada uno entra por separado y es analizado en detalle ante el rey. Aquellos que no se prepararon como es debido despiertan el enojo del cielo y pasan terrible vergüenza. Para ejemplificar esta vergüenza, podemos ver diferentes casos donde personas que no estuvieron conscientes de ello o que no se prepararon y que de esta manera se cuidaron, despertaron del cielo todo esto, y bueno, grande fue la ruina para sus vidas. Recordemos que Hashem prometió en la Torá que la persona que salga a la batalla para cuidar los intereses del pueblo de Israel recibirá una ayuda especial del cielo para poder vencer a sus enemigos, tomar cautivos y llevar el botín. Pero que nunca el objetivo sea llevar botín o tomar cautivos, ¿ok? Ya hemos visto los problemas de todo esto. Cuando el pueblo de Israel va por el camino que le indica la Torá, Hashem entrega en sus manos a sus enemigos sin que sea necesario esfuerzo alguno. Pero cuando el pueblo le da la espalda a Hashem y a la Torá, ningún armamento será útil para la guerra contra sus enemigos. De aquí se entiende que todo el tiempo que el pueblo de Israel subyuga su corazón para cumplir con la voluntad de Hashem, entonces Hashem pelea sus batallas y entrega a los enemigos en sus manos. Vemos que la Torá nos enseña muchas cosas, o de un mismo punto, como lo hemos venido desarrollando, nos muestra varias ópticas de las cuales podemos extraer grandes enseñanzas. Y una de ellas es que el pueblo de Israel es comparado con una novia y Hashem con su novio, mientras que la Torá es la ketubá, que es ese acta de matrimonio en la cual se estipulan las condiciones del matrimonio, como lo vemos en Shemot Rabbah 46:1. Sabemos que cuando un hombre desea casarse con una mujer, antes que nada se encuentra con ella y conversan a solas, y solamente después, si cada uno halló gracia a los ojos del otro, deciden casarse. De la misma manera, el pueblo de Israel y Hashem están unidos por un contrato matrimonial, y para que el pueblo de Israel pueda conocer cuáles son las condiciones de esta unión, debe buscar en la Sagrada Torá, que es la Ketubá. Es allí donde Hashem escribió los detalles de esta unión. Hashem conoce todos los pensamientos y los sentimientos ocultos de la persona. Él fue quien nos creó y nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él sabe que somos dignos de ser su novia. Pero por otro lado, para que el pueblo de Israel pueda conocer las exigencias y la voluntad divina, deben revisar la Torá. A través de ella es posible llegar al nivel
que Hashem demanda o espera, y de esta manera la Torá, Israel, Hashem serán uno. Para nosotros la Torá es la manera de conocer la voluntad de Hashem. Cuando la esposa conoce a su marido y sabe qué cosas hacen que él se sienta bien, entonces el matrimonio funciona de la manera debida. Pero si la mujer no intenta conocer la esencia, la naturaleza de su marido, no se interesa en saber cuál es su voluntad ni nada por el estilo, sino que actúa como le parece mejor y a su gusto, rápidamente el matrimonio entra en crisis e incluso llega al divorcio. Para que el pueblo de Israel pueda vivir en paz, amor y hermandad, como la Torá lo establece y lo demanda Hashem, es necesario que conozca la voluntad del mismo. Saber qué cosas son las que le dan satisfacción y tranquilidad a Hashem, así como una esposa debe conocer lo que le da satisfacción y tranquilidad a su esposo. De esta manera pueden ellos despertar el amor y no el enojo. Cuando las dos partes conocen a su cónyuge e intentan respetar sus deseos, ayudar, compartir, el matrimonio funciona de manera excelente y da buenos frutos. De la misma manera es la relación de cada uno de nosotros con Hashem. Por eso la esposa debe cuidarse mucho y de esta manera estar atenta, pendiente del esposo. Recordemos que la esposa es una corona para su marido. Ahora, ¿por qué nos enseña la Taná que la esposa es una corona para su marido? Porque la corona no solamente es símbolo de autoridad, sino que también es de protección. La corona es como un cerco. Quiere decir que la esposa se debe transformar en un cerco para su esposo, protegerlo, cuidarlo, porque él es el sacerdote, es la cabeza del hogar. Si él está protegido, si él está cuidado, si él está atendido, su rol de sacerdote lo podrá realizar muchísimo mejor. Por eso es que la mujer debe estar entendida de su rol y hacer todo lo posible para que esa corona se transforme en un cerco y pueda proteger a su esposo y cuidarlo para que él no incurra en la mala inclinación. O sea, una mujer sabia y entendida de todo esto puede edificar, puede construir un hogar. Una mujer insensata y que no presta atención a todo esto, sino que se descuida o lo ve de manera simple, lamentablemente está destruyendo el cerco y eso traerá como resultado que todo quede desprotegido. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución, hay que estar consciente, vigilante de todo esto. Por eso la mujer debe estar siempre atenta a que el deseo de su esposo sea el estudio de la Torá, la búsqueda de la Torá, el acercamiento con Hashem. Estos deseos deben ser la prioridad y de esta manera evitar que el entorno, lo material y todo esto no molesten al estudio y no le permitan a la persona concentrarse en unirse a la Torá. Dado que la Torá conoce la naturaleza humana, dice claramente: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y la guerra es contra la inclinación al mal, como hemos dicho en Yarot de Bash, parte 1.6, Parashá Ki Tetzé. Durante toda su vida la persona debe luchar contra su inclinación al mal para que ésta no logre confundirla ni distraerla con imágenes prohibidas. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Así que esta parashá nos muestra la guerra contra la inclinación al mal, el cuidado que debemos tener, la forma de acercarnos a Hashem, cómo la esposa debe ser un cerco protector para su esposo, cuidarlo, protegerlo y que siempre esté atenta a que él esté enfocado en la Torá, a que él esté siempre apegado a Hashem. La Torá le asegura a la persona que si ella teme al Creador y lucha decididamente contra su inclinación al mal, conseguirá vencerla y de esta manera recuperar aquello que ha perdido o poder obtener aquello que anhela. Es decir,
Cuando nosotros luchamos contra la inclinación al mal, podemos anular cualquier estrategia o artimaña de la misma que quiera confundir. Luego la Torá nos dice, si ves entre ellos una mujer hermosa. Esto significa que cuando la persona sale a la guerra con pensamientos que no son puros, la inclinación al mal puede llegar a mostrar a alguien que no es el correcto. Y de esta manera poder perder la visión y hacer algo que sea indebido. Si la persona saliera a la guerra mientras las palabras de la Torá todavía resuenan en su mente y buscando defender el honor divino, la Torá lo va a proteger de la inclinación al mal y no verá a ninguna mujer de la forma indebida ni alimentará su alma de todo esto. Pero si la persona salió a la guerra luego de haber descuidado su estudio, la inclinación al mal aprovecha esa situación para llenar su cabeza de malos pensamientos y despertar en él deseos o anhelos que no son correctos. La persona debe luchar permanentemente contra su inclinación al mal para no caer en el pecado de ver más allá ni de hacer cosas que no son debidas, dañando sus ojos, sus oídos, sus labios, cuando hace algo contra la Torá. A veces la persona siente que una pequeña mirada o oír un pequeño comentario o algo que le están diciendo o decir algo no va a provocar tanto daño. Error grave. Está minimizando lo que eso representa. Y una pequeña cosa trae otra y trae otra hasta que viene el conflicto que genera una crisis y la destrucción. Así que es importante tomar en cuenta que debido a que estamos comprometidos con Hashem, casados a través de la Torá, la mala inclinación siempre va a estar allí rondando. Que más allá de que la persona diga amar al Eterno, que siempre mantenga esa conexión con el Eterno. Porque la persona nunca sabe cuándo será capaz de superar la tentación que le presenta la inclinación al mal. Entonces, como no sabe cuándo esta inclinación al mal va a actuar, debe estar siempre atento. Y si la persona está enfocada en la Torá, enfocada en Hashem, entonces la inclinación al mal va perdiendo su fuerza. La inclinación al mal no se destruye, la inclinación al mal no se elimina. La controlamos, la minimizamos, podemos dominar en ciertas áreas de nuestra vida. Pero tengamos eso siempre presente. Y sobre todo a las mujeres o a las esposas, edifiquen una casa conforme a la Torá. Guarden la Torá, que la Torá sea lo más importante de su vida. No minimicen los detalles que son importantes. Transfórmense en esa corona para su marido, para protegerlo, para cuidarlo. Promuevan en él el estudio, la oración, el acercamiento a Hashem. Véanlo siempre enfocado en eso, porque eso le va a garantizar un mejor hogar, una mejor relación, una mejor pareja. Usted colocará ese cerco de protección conforme a la Torá y él podrá cumplir mejor su rol de sacerdote. La mujer tiene un gran rol, una gran responsabilidad en su vida y de esta manera es que podrá edificar y construir una casa con sabiduría. Pero la mujer que no toma en cuenta nada de esto es vista como una necia, como una insensata y destruye el hogar. Recuerde, después que ese hogar se destruya, entonces piense lo que usted perdió, que no valoró, y la oportunidad que le dio Hashem de hacer algo hermoso con todo lo que colocó en sus manos y que usted no supo cómo mantenerlo en su vida. Nos vemos en la próxima oportunidad donde estaremos estudiando nuevamente una porción de la Torá y así cada día aprender más de la misma. Shalom.